Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Ser agradecidos es más que una señal de buena educación. Debería ser una disciplina incorporada a nuestra espiritualidad. Habiendo recibido todos la misma gracia, ¿por qué no todos somos agradecidos de la misma manera? ¿Cómo crecer en tener un ritmo de gratitud en nuestras vidas? Conversemos sobre este interesante tema aquí en Entre Semana. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y es interesante aquí en este pasaje que es Colosenses capítulo 3, tenemos 15, versículo 15, 16, 17. Al final de cada versículo habla acerca de gratitud. Y vamos a estar tocando este tema hoy como la 10ª práctica. Esta es la práctica marca Iglesia Conexión Vertical. Sí. Ya nos estamos partiendo de Practicing the Way. Estamos ahora entrando a una nuestra, porque el señor John Mark Comer nos dio el permiso. Exacto. Y bueno, y contemos un poco la historia de cómo pensamos que podíamos añadir esta práctica. Y antes de eso, no hay una lista definitiva de prácticas espirituales, claro, donde estas son las 9, estas son las 5. O sea, mientras tenga sustento bíblico en el sentido de, mira, fíjate, este era un ritmo que tenía el pueblo de Israel o que tú ves en el Nuevo Testamento. Estuvimos en un retiro, ¿no?, espiritual con el equipo de liderazgo de nuestra iglesia y tuvimos un tiempo de reflexión respecto de la fidelidad de Dios, sí, ¿no? Y una frase que dijo Becca, que era la que estaba ese día haciendo la reflexión, era que si queremos contar la historia completa, tenemos que hablar de la fidelidad de Dios. Ajá. Y nos animaba a pensar en la fidelidad de Dios en términos de agradecer a Dios independiente de las circunstancias. Sí. Porque solemos hablar, si alguien te dice gratitud, lo primero que piensas son bendiciones, materiales, obviamente, ¿no? Sí. Y sí, también las espirituales, ¿no? Ajá. Pero cosas buenas que pasan, pero gratitud como una acción de reflexión retrospectiva, incluye aún aquellas cosas que uno dice, esto me cuesta. Aceptar esto como parte de mi vida y aún en medio de eso ver la fidelidad de Dios. Y nos hicieron hacer un ejercicio, ¿te acuerdas? Sí. De poner por escrito algunas cosas donde uno podía ver la fidelidad de Dios. Y terminando eso, creo que nos miramos los dos y dijimos, este es un ritmo que hay que agregar, porque no necesariamente tenemos el ejercicio constante de gratitud. Sí. O sea, seamos bien sinceros. Gratitud es como, gracias por el desayuno, gracias por la comida, gracias por la cena. Si quieres ser más espiritual, gracias por abrir los ojos, el primera oración de la mañana, y gracias por cerrarlos. O sea, y ahí quedó la gratitud. Sí, tenemos mucho más presente las dificultades, las pruebas, las cosas ¿por qué Dios no me dio esto? ¿Por qué no está cumpliendo con esto? ¿Por qué las cosas no van como yo quiero? Y eso constantemente tenemos la boca llena de quejas. Ahora, hemos dicho antes de que Dios aguanta la queja. El problema es, nosotros aguantamos nuestra queja. Y yo creo que nosotros como seres humanos no fuimos hechos para aguantar nuestra queja. Porque hay algo que sucede dentro de nosotros cuando nosotros no recordamos aquellas cosas por el cual debemos estar agradecidos. Empezamos a crear un mundo donde eso se descuenta. Y la vida se vuelve insoportable. Entonces, una práctica regular de gratitud hace tiempo y espacio porque nos recuerda dónde estamos situados. Sí. No, bueno, dijiste algo, Dios aguanta nuestra queja. Sí. Y creo que lo he citado varias veces, porque uno cuando ya llega a cierta edad repite siempre las mismas estupideces, dice un pastor amigo en Argentina. Pero hay una frase que leí de Campbell Morgan que a mí me gusta mucho, pensando en lo que tú dices, que Dios aguanta nuestra queja, pero también extraña nuestra gratitud. Porque Campbell Morgan cita
Era de los 10 de los leprosos, 10 ¿no? leprosos. Que lo extraña cuando no está. Claro, y pensaba en eso, o sea, Dios aguanta la queja, Sí. pero también observa la ausencia de gratitud. Y lo que decía Campbell Morgan, para no demorar tanto, era como Dios aprecia la gratitud, pero la extraña cuando no está. Ujú. Porque cuando vuelve, él, el samaritano era, ¿no? Sí, en Lucas 17. Sí. Cuando vuelve el samaritano, lo que pregunta Jesús es, ¿y no eran 10? ¿Dónde está el resto? Ajá. O sea, le llamó la atención la ausencia de. Entonces, está bueno eso que dijiste, ¿no? Dios aguanta nuestra queja. Es más, la Biblia nos deja ejemplos de que hay espacios seguros para quejarnos con Dios cuando no entendemos las cosas. El tema es cuando me quedo en la queja y hago de la queja mi estilo de vida y no hay un cambio. Sí. ¿Viste? Los salmos le llaman los estudiosos, creo que era Brueggemann, que era de desorientación, reorientación, o estás orientado, desorientación, hay algo que pasa que te descoloca, pero otra vez el salmista vuelve y dice, sí, como el Salmo 73, Ajá. ¿viste? Pero creo que el otro lado nos hemos olvidado, o sea, es como que, sí, Dios no se va, ¿cómo se llama? No se va a incomodar con tu queja, Ujú. pero le va a llamar la atención la ausencia de gratitud. Sí. Y creo que pensando en un ritmo, no sé si hemos incorporado un ritmo espiritual de gratitud. Si uno va al Antiguo Testamento, muchas de las fiestas y de las ofrendas, de los ritmos que uno ve en el libro de Levítico, estaban vinculados a gratitud. Sí. Había varios, ¿no? Ajá. Había uno o sea, había de confesión de pecados, habían algunos que eran que rituales, Claro. otro, o sea, que simplemente entraban en el calendario, pero había sacrificios que eran específicamente como acción de gracias. Sí. Y eran cosas donde si algo sucedió, querías simplemente agradecer a Dios, ibas al templo y dabas una ofrenda de acción de gracias. Ahora fíjate, ofrendas de acción de gracias, o sea, era exclusivamente para agradecer algo, Ujú. ¿no? Porque había ofrendas vinculadas con el pecado, que eran las de olor no grato, Ajá. pero después estaban las ofrendas voluntarias de olor grato, Sí. y una de esas es la de acción de gracias. Sí, sí. Y hay algo ahí interesante, no sé si lo tenías en el pasaje, Ajá. de cómo se debía hacer la ofrenda de acción de gracias, era Levítico 7, Sí, ¿no? aquí lo tengo. Dice, versículo 12, si se ofrecen acción de gracias, entonces se ofrecerán también panes sin levadura, amasados con aceite, hojuelas sin levadura, untadas con aceite, o panes de harina refinada, amasados con aceite. Junto con el sacrificio de comunión en acción de gracias, se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. De toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor, y se destinará al sacerdote a quien corresponda derramar la sangre del sacrificio de comunión. Dice, la carne de este sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca, sin dejar nada para el día siguiente. Ahora, ¿qué te dice eso? Hay un sacrificio, pero yo siempre, no sé de ti, pero yo siempre pensaba cuando se ofrecía un sacrificio, el sacrificio se ponía sobre el altar, se consumía todo. Y chao. O sea, así como en los funerales vikingos, así, adiós. Gracias. Entonces, eso era... Era como, uy, estaba bueno para un asado ese, ¿no? Pero si está la última instrucción, dice que la carne de este sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca, sin dejar nada para el día siguiente, significa que el contribuyente después comía la carne. Sí. Entonces, lo que hacías era, llegabas en acción de gracia, oh, fue una cosecha increíble este año, vendí un montón, me fue súper bien, quiero dar gracias a el Señor en el templo. Dice que hay una parte... Dice, toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor y se destinará al sacerdote. Entonces, hey, sacerdote, ven, tú estás haciendo esto, bueno, listo, mira, esto te corresponde a ti y después vamos a sentarnos todos y vamos a comer un gran asado. Sí. Entonces, era una acción de gracias, pero era una fiesta y donde se tenía que comer todo. Entonces, Bueno, llegan con hambre. Y eso cambia un poco la perspectiva, pensando en el ideario común de las religiones paganas, donde la gratitud por medio de ofrendas
tenía que ver con apaciguar la ira de un Dios casi descontrolado. Sí. Entonces, vamos a ir a agradecerle para que se tranquilice. Correcto, así que los mayas ahí, vamos a empujar a Claro. una vaca, bueno, no tenían vacas, pero ¿qué tenían? Prehispánico. Algún animalito por ahí. Bueno, sí, un cuy. a un cenote para que Sí. se apacigüe, ¿no? Y cambia la perspectiva, porque al final uno diría, bueno, Dios necesita mi gratitud. Necesidad no es una palabra Ajá. de acuerdo al carácter de Claro. Dios. O sea, ¿quién es el beneficiado cuando yo practico o cuando ejercito el músculo de la gratitud? Ujú. Pensando en Levítico 7, el beneficiado termina siendo Sí. el mismo ofrendante. Sí. ¿Viste? Entonces, cambia un poco la perspectiva por el carácter mismo de Dios, de quién es Él. Es un Dios cercano que quiere estar con su pueblo. Piensa aún en las fiestas judías, los ritmos de las fiestas. La Pascua era para recordar la liberación. Ujú. Eso es, vamos a agradecer que Dios nos rescató Sí. de Egipto. La fiesta de los panes sin levadura, y bueno, salimos rápido, y todo tenía que ver con historias que empujaban a la gratitud. La fiesta de las primicias, ¿no? Sí. Tenía que ver con, hey, esta es la primicia, yo agradezco a Dios por lo primero que llega. La fiesta de Pentecostés, después de la Pascua, que recordaban la entrega de la ley. Había gratitud por lo recibido. Bueno, el de las trompetas era el nuevo año. Ajá. Otra vez había tiempo de reflexión y arrepentimiento, pero era una invitación a la reflexión en la gratitud. El día de la expiación, había gratitud por el perdón de pecados. Sí. Y la fiesta de tabernáculos era recordar lo que fueron los 40 años de peregrinación y nunca faltó maná y estuvimos ahí. O sea, fíjate, hay como un ritmo a través de cosas que hacían Y que los empujaban a agradecer. Y algo que creo que puedes ver en cada una de esas fiestas es una fórmula de gratitud. A pesar de X, Dios Y. Entonces, a pesar de vivir en el desierto 40 años, Dios siempre proveyó. A pesar de estar en esclavitud por 400 años, Dios nos liberó. A pesar de... Entonces, yo creo que gratitud no es obviar las circunstancias, las cosas que están a nuestro alrededor, porque creo que hay una manera burda de ser agradecido, donde es como que, ya cállate, ¿no? O sea, como que Claro. sea agradecido que tienes algo, ¿no? Pero mamá, o sea, La comida es mala. La comida es mala, la ducha está fría, yo no sé, o sea, estoy incómodo. Y es como que, ya cállate, esté agradecido, Claro. ¿no? O casi- Por lo menos tienes. No, y no es No, por lo menos. no es por lo menos. Es a pesar de. Sí. O sea, lo reconozco, pero también reconozco la fidelidad de Dios. Y eso es honesto, porque también está el lado ese del positivismo absurdo. Ajá. No. Hay que agradecer siempre y hay que verle el lado positivo. Sí. Mamá, la comida Tipo, es horrible, ¿viste? La vida es bella, ¿no? Claro, una cosa así. No, y muchos piensan que gratitud tiene que ver con eso. Sí. Porque pensando en las fiestas judías, o sea, el pan estaba agujereado. Ajá. Y daba lugar, en las tradiciones judías dicen que los niños preguntaban, ¿y qué es este pan? Este es el pan de miseria, porque nos recuerda. ¿Y por qué las hierbas amargas? Ajá. Porque ¿sabes qué? Esto nos recuerda la amargura de la esclavitud y del pecado. O sea, nunca era ver el lado positivo la esclavitud. Correcto. Porque así nos multiplicamos. Sí. Cállate que al menos... No era así. Y creo que eso es muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy sano, ¿no? Para poder ver el tema de gratitud. Sí, y lo que permite hacer es que te pone en una manera de pensar que, como dices, o sea, reconoces la realidad, pero también reconoces de que no todo está perdido. Ujú. Y creo que esto, si nosotros, a ver, hay un concepto donde dices, si Dios nos pide algo, y Dios, queriendo lo mejor para nosotros, nos manda a tener ciertos ritmos, entonces esos ritmos también va a ser reflejados en nuestro ser, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, el descanso. Han hecho estudios y estudios y estudios acerca del descanso y dicen, es bueno que el ser humano descanse por lo menos un día a la semana para resetear su cuerpo. Digo, Oh.
Eso me suena parecido. Como que lo leí en alguna Como- parte, ¿no? Hay estudios acerca de las ondas alfa del cerebro que se activa en la oración y es como que, wow, como que Dios nos creó de tal forma que los ritmos que nos mande que practiquemos, pues termina haciéndonos bien. En cuanto a gratitud, hay un video muy interesante acerca de la insatisfacción. Lo hace un canal de YouTube llamado Kurzgesagt. Ajá. Y es súper interesante porque habla acerca de por qué la insatisfacción, si nosotros somos seres humanos que tenemos casi todo lo que necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se mete y después cuando habla de la solución tiene que ver con gratitud. Dice, practica regularmente la gratitud. Dice, ¿por qué? Porque te reprograma el cerebro. Dice, al realizar ejercicios como escribir un diario de gratitud, se crean nuevas rutas neuronales que nos permiten enfocarnos en lo positivo. Habla acerca de, es un ejercicio que te permite cambiar de perspectiva. Hay personas que tienen una perspectiva más amplia de las cosas. Ellos pueden mirar y agradecer. Eso tiene impactos de salud. Las personas agradecidas terminan viviendo más tiempo. Y es súper interesante cómo es que, o sea, una vez más, Dios aguanta nuestra queja, pero nosotros no aguantamos nuestra queja. Si todo lo que tenemos es queja y negatividad, terminamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Y colapsamos. Bueno, Sí. te lo decía antes de grabar, no recuerdo dónde lo leí, pero en algún momento leyendo cosas relacionadas a gratitud, este autor hablaba de la gratitud casi como un acto de rebeldía o de rebelión espiritual en un mundo donde la queja es común. O sea, es como que está tan normalizada quejarse que llegar a tu trabajo quejándote del tráfico, quejándote de este día, quejándote de tu jefe, quejándote de esto, y es como, está bien, quéjense, ¿alguien más se quiere quejar? Ajá. O sea, de hecho, las empresas tienen su buzón de quejas, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque pero no, hay pocas de reconocimiento de cosas, pero aprender a agradecer a Dios como un estilo de vida, aún en las cosas cotidianas, ordinarias de la vida. O sea, y eso otra vez va más allá del gracias por el desayuno, gracias por la comida, gracias por la cena. Es ver la vida, como dice Santiago 1:17. Siempre la Reina Valera es la que viene, ¿no? Por eso es la inspirada. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay variación de sombra, y ahí ya me pierdo. Pero fíjate, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Ujú. Entonces, eso tiene que ver con gracia recibida. Tú lo mencionaste cuando hablaste de este ritmo en el domingo en la iglesia, y hablabas de que gratitud está íntimamente relacionado a la gracia recibida. Y Ujú. creo que ahí hay algo que también, ¿cómo lo puedo decir? Se pierde un poquito de, ok, gracias. Ah, sí, yo he recibido muchas Ajá. gracias. Sí. Porque, no sabes. Y es Sí, como no, que, es la gracia de Dios, es la Sí. gracia de Dios. Sí. Bueno, Punto. bueno, está bueno eso, porque cualquier cosa, sí, No, por es la gracia de Dios. sí, no. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Y después, lo hemos dicho en otros episodios, el usar a veces definiciones tan reduccionistas Sí, hace que a lo mejor la gracia se empieza a achicar, y es como la típica definición, ¿no? De gracia como favor inmerecido. correcto. ¿Quién no recibe un favor inmerecido? Sí. Hey, un compañero de trabajo, alguien en el tráfico que llegas a la esquina, te dice, adelante. Y tú No, como, no tenía cambio y ya, no te preocupes. Ya, déjalo ahí. sí. Wow. O fuiste a pagar algo, ¿no? Ajá. Oye, pero eso no era el precio. No, está con descuento de un 40%. Y tú como, wow, te hace el día, ¿no? Y lo compartes hasta tus amigos. Tú sabes que a mí me ha costado estar en México y entender diferentes como pistas sociales en cuanto a eso. Yo no entendía cuando dicen, o sea, no sé,
si me faltaba 5 pesos, decir, no te preocupes, a la vuelta me das, o al rato, o saliendo, no te preocupes. O sea, yo les tomo en serio. Entonces, a mí me pasó. Sí, no, a mí me pasó, bueno, te tuve que pedir ayuda porque entré a un lugar y no sabía si iban a cobrar el estacionamiento o no. Entonces dice, son 30 pesos. Y yo, no ando con efectivo. Bueno, a la salida me lo pasas. Y yo, ok, gracias. Entonces dije, Marcelo, necesito 30 pesos porque tengo que salir. Y el tipo me dijo a la vuelta. Entonces ya andaba con mis 30 pesos en mano. Y el tipo ya se había ido, o sea, pero lo dijo como que, ya, está bien, no te preocupes. Te lo dejo pasar. Sí, entonces, sí, el recibir esa gracia, ese favor inmerecido, a mí me ha costado. Ahora, ¿y por qué lo digo? Porque si nosotros vemos con esos lentes, cuando la Biblia habla tanto de gracia, es como, la gracia de Dios, otro favor inmerecido de un montón que he recibido en la vida. Sí, ¿viste? Sí. Y no, como que no vemos eso, el impacto de la gracia recibida. Ajá. O sea, ningún creyente podría decir, no, yo nunca he recibido gracia de Dios. Bueno, tiene que haber alguno tan quizás superado por las circunstancias, amargado por su situación, donde dice, no, a mí no, de cuando hubo la repartición de gracia, Dios me pasó por alto. Puede que haya uno así, pero creo que ningún creyente en su sano juicio diría eso. Pero no necesariamente todos los creyentes tienen el mismo nivel de gratitud. Sí. ¿Me sigues ahí? Sí. Entonces, algo está pasando entre la gracia recibida y cómo se procesa o cómo se valora o cómo se dimensiona esa gracia, que redunda en que hay creyentes que tienen el hábito constante de gratitud y otros que simplemente dicen, gracias a Dios, amén. ¿Viste? Sí. ¿Qué piensas que pasa en el medio? En el medio de si recibimos la misma gracia, ¿por qué no hay el mismo nivel de gratitud? O sea, algo está pasando en el medio, en la mente y en el corazón del creyente, que recibiendo todos esa misma gracia, no todos expresan la misma gratitud. No sé si será porque no lo valoramos, porque no lo vemos como lo que es. No sé si o sea, creo que hay algo en el medio, no sé qué es. Sí. ¿Viste? Es como, puede ser eso, gracias, sí, Dios me dio un regalo inmerecido y sigo mi vida. O me dio un regalo, pero no me da lo que yo quiero. O sea, ¿entiendes? Si tenemos 10 creyentes, los 10 han recibido la misma gracia, pero los 10 no tienen la misma expresión de gratitud. Sí, creo que mucho tiene que ver con no he entendido la gracia recibida. O he llegado a pensar de que pues así es, o sea, esto es lo que merezco. A mí me choca cuando personas reciben algo que es totalmente inmerecido, pensando de que es lo que se les debe, ¿no? Entonces lo reclaman como si fuera derecho, pero en realidad es gracia. Y creo que hay personas que a lo mejor han llegado a pensar de que no, pues es lo que merecen y no lo categorizan como gracia. Creo que también hay elementos de la gracia de Dios donde simplemente no lo he pensado lo suficiente, no he reflexionado, es como que, punto, llegó por default. O no me he apropiado de esas cosas. Entonces, o sea, yo digo, gracias por esta uvita, pues está bien, es como que sí, pero ¿te diste cuenta que te di un camión de uvas ahí? Claro. Está en el refri, lo puedes agarrar? No, pero sí, bueno, gracias. Y es como que apropiate de lo que te he dado. O sea, pensando, por ejemplo, en la obra del Espíritu, o sea, ¿cuántas personas, hemos hablado acerca de este tema de transformación, cuántas personas no han aprendido a depender y disfrutar de la vida transformada que trae el Espíritu? Que Pablo literalmente lo llama caris, ¿no? La gracia de Dios, pero ellos siguen pensando que la vida cristiana depende de ellos, entonces están frustrados, están molestos, la vida cristiana se siente como una carga. Entonces,
¿por qué van a dar gracias Claro. por algo que terminó siendo una carga? Y viven añorando el Egipto porque por lo menos cuando yo pecaba antes de Cristo, pues pecaba sin remordimiento. Y es como que tú has recibido gracia, pero nunca te has metido a ver todo lo que tienes. Quizá yo creo que va por ahí. Eso, mentalidad de deuda, eso me Ujú. llamó la atención que dijiste. O sea, yo creo que hay personas que van literalmente por la vida creyendo que todo el mundo les debe, incluido Dios, por todo lo que han vivido. Y ¿sabes qué? Lo he visto en personas que han experimentado situaciones difíciles, traumáticas en la Mm. infancia y tienen miran desde su herida con cierta superioridad moral. Ah, sí. ¿Viste? Y es como, ¿tú qué sabes? Ya, tú agradeces por eso, pero que tú no viviste lo que yo viví. Ujú. O sea, y es como que nadie está a su altura, entonces nunca, nada de gracia es suficiente para decir gracias. Ajá. Porque la deuda que tiene el mundo, mira, la vida tiene una deuda conmigo. ¿Qué vida? Le estás culpando a Dios detrás de ese, o sea, ¿entiendes? El universo. Sí. Sí. Sí, totalmente. Y creo que ahí hay algo que hay que seguir rascando. ¿Por qué razón gratitud tiene que ser una disciplina? Ujú. Porque si no entramos en un ritmo así como en un ritmo de reposo donde digo, hey, yo tengo que parar para recordar que no soy el centro del universo, Mm. que el mundo va a seguir funcionando sin mí y que yo necesito parar para disfrutar Sí. de los regalos y deleitarme en Dios. Necesito tener un ritmo de gratitud Ujú. para no dar por hecho las cosas que a lo mejor he dado por hecho. Claro. Y creo que hay algo redimible en esto de la Cena de Acción de Gracias de vuestro país, Estados Unidos de América. Porque creo que ese es un ritmo, originalmente. Sí, 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 Y totalmente. sé que muchas familias todavía lo mantienen como un ritmo y es Y- la fiesta más importante de Estados Y Unidos. te voy a decir, yo creo que es algo, podríamos decir, una de las cosas más similares al sacrificio levítico de acción de gracias que un país tenga institucionalizado, porque es llegar, es agradecer, es comer un montón y no dejar O sea, nada para el próximo día. Pero sí, o sea, creo que pues si eso está en la Biblia, un ritmo de esa manera donde vamos y recordamos, miramos para atrás y decimos, Dios ha sido bueno, a pesar de, bueno, o sea, la historia es de que habían pasado varias temporadas los peregrinos, los que fueron Ujú. de Europa al Nuevo Mundo, y murieron un montón de personas y no le salía la cosecha, y finalmente Dios proveyó un nativo que sabía hablar inglés y le enseñó y les ayudó y tenían buenas relaciones con los nativos y tuvieron una buena cosecha. Entonces terminaron agradeciendo a Dios por su buena mano. O sea, a pesar de Dios actuó. Claro. Entonces eso creo que, o sea, es una... Es una fiesta redimible, Sí. definitivamente. Sí, sí, sí. Bueno, después de que vino el Black Friday y todo lo demás, pues eso terminó manchando un poco, pero sí, creo que es importante. Pero algo, creo que lo que dijiste en cuanto al este tema de la gracia, que no lo entendemos, yo creo que sí, justamente antes de entender las gracias, o sea, el agradecimiento, tenemos que entender la gracia y lo que es todo lo que abarca la gracia de Dios. Tú has leído un libro de John Barclay. John Barclay, que se llama... M.G. Barclay. Eso no está en español, ¿no? ¿O Sí, está, se ¿Sí? tradujo, se llama Pablo- Teología, es de editorial Kerigma. Ya me voy a acordar. O sea, ¿no se llama Pablo y el regalo? No se llama ¿Por así. qué? No sé, O sea, no sé por ¿qué razón tienen las traducciones de hacerlo las flipantes aventuras de No Pablo sé y... por qué. En serio. Oh, no lo sé, pero... y de hecho les escribí a los de editorial Kerigma porque no sabía si era el libro o no. Porque dije, el título no... Teología Paulina o Teología Ay, de la no. Gracia, algo así. Ya ¿Y lo voy a qué le encontrar. dijiste? ¿Y vos qué necesidad tenés de cambiar el título? Si se llama Polly the Gift, llámalo Polly el regalo. Ya lo voy a encontrar, no me acuerdo. Pero sí está. Ok, Estoy casi seguro que está. el punto
es de que Barclay habla acerca de 6 elementos de una gracia, un regalo perfecto. Y él es un historiador, él se mete, o sea, no, Sí. no es solamente que está viendo el Nuevo Testamento, él o sea, menciona a Séneca, menciona a brillante el Platón, entonces porque había una cultura acerca de gracia, de regalos. El regalo era una palanca muy, Sí. muy útil en Él- el mundo antiguo. Él hace una antropología y sociología del concepto de regalo para explicar cómo funcionaban en el tiempo del primer siglo. Ajá. Barclay ha tenido debates con N.T. Wright muy interesantes. Ah, sí. Tienen muchos puntos en común, pero tienen algunas diferencias respecto a cómo se entendía este concepto de gracia. Porque viste que esto es muy pendular, la nueva perspectiva que se fue. O sea, había una caricatura de los fariseos y después la reacción fue media pendular. Él está medio en el medio. A mí me gusta bastante lo que él dice. Pero pensando en esto de gracia, él habla de 6 perfecciones de la gracia. Y que cuando Pablo en especial y el resto de los autores, pero específicamente Pablo, está hablando de gracia, no siempre habla de lo mismo. O sea, es como que hay gracia, un favor. No, mira, hay, para poder verlo, tú usas esa palabra, un mosaico para ver. Lo primero que él habla es de la superabundancia. Y el concepto es cuando se habla de gracia, es excesivamente generosa, permanente y hasta extravagante. O sea, es como que no hay manera, Dios no te da cuentagotas. Sí, ahora, si tengo entendido a Barclay, lo ojeé esa sección, pero tiene que ver con, o sea, esa idea de que cuál es el regalo el regalo perfecto. Sí, o sea, cuáles son los elementos que hacen que sea perfecto. Perfecto, por eso se llama perfecciones. Ajá, sí, porque si tú me das un regalo y pues no es suficiente, o sea, ¿qué es un mejor regalo? ¿Mitad de sándwich o Claro. un camión lleno de comida? Ajá. O sea, es como que, wow, o sea, jamás voy a, o sea, ni siquiera puedo usar todo esto para mí, pero es un regalo, entonces la superabundancia. Entonces, el regalo perfecto vendría de Dios. Ajá. Entonces, cuando Pablo usa la palabra gracia, considera estos 6 elementos. Ajá. Es superabundante. Por eso cuando dice, donde abundó el pecado, sobreabundó. Ajá. O sea, ahí está la idea. Sí. ¿Cómo sobreabundó? Es casi redundante, sobreabundó la gracia. No, es que es eso, es superabundante, es casi extravagante. Es singular en el sentido de que la motivación actúa por bondad. No hay una manera de... es benevolente. Sí, ¿no? Sí, no hay una esperanza de, mira, te lo estoy dando no por mi generosidad, sino que también le agrego, no sé, por ejemplo, como decían los emperadores, mira, te voy a dar esto, pero si yo necesito soldados para mi guerra, claro. espero que respondan, Sí. ¿no? Y eso tiene que ver con el tercero, que es prioridad. O sea, el regalo perfecto no espera una iniciativa del receptor, ¿viste? Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 5, 6, 8 y 10. Cuando éramos pecadores, cuando éramos hijos de enemigos, aún Él nos amó. O sea, es como que Dios lo da de manera prioritaria. El cuarto elemento es la incongruencia. O sea, es como llega a ser casi inadecuado para el receptor. Ajá. Y esto es muy loco porque Pablo dice, Barclay explica que los fariseos del segundo templo, ellos decían, no, la gracia de Dios tiene que ver con el mérito del receptor. Ajá. Entonces, los que cuidamos, los que guardamos la Torá, somos los que realmente podemos recibir gracia. Y dice, no, gracia, la perfecta gracia es incongruente. No se da a los gentiles. Uh-huh. Que era el escándalo para Pedro. Bueno, y es como la parábola de los labradores. O sea, ¿por qué vas a dar a esta persona que simplemente estuvo trabajando 1 hora en la misma paga que los que estuvieron desde la mañana? Es como que, ¿y a ti qué te importa? es mi generosidad. Sí. Entonces, eso es incongruente. Sí, incongruencia, sí. El quinto es que es eficaz en el sentido de que tiene poder transformador para la vida de la persona que lo recibe. Uh-huh. Y eso está buenísimo, porque te acuerdas cuando hemos hablado de camino de transformación, Steve nos hablaba mucho de que nos cuesta ver la gracia como el poder de Dios operando
para transformación. Pablo lo dice, por su gracia soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ajá. O sea, ¿cómo por la gracia soy lo que soy? O sea, porque su gracia es la que me transformó. Sí. ¿Y por qué me transforma? Porque el regalo, al ser tan súper abundante, Claro. súper incongruente, prioritario, termina transformando el receptor. Sí. Porque le da recursos que antes no tenía. Y es interesante eso lo que dices en tema de que es eficaz, porque, por ejemplo, no sé, pienso en los microemprendedores que hay compañías que les dan pequeños préstamos, ¿no? Y el préstamo es para que compren su carrito sandwichero, para que compren su motocito y todo. Y es como que para que arranques y después de ahí tú le sigas, ¿no? La gracia no funciona así. No. La gracia es una millonada dada como regalo y es como que ya tienes todo lo que necesitas de aquí hasta que te mueras. Entonces, o sea, es algo transformador. Tú solamente opera bajo estos recursos. Esto no es, o sea, y lo digo porque a veces vemos la salvación como un arranque. Mira, te doy la salvación, pero de aquí en adelante ahí eres tú y tienes que chambearle, Sí. ¿no? Y es como que te di lo suficiente para tu salvación, pero no para tu santificación. Eso recae sobre ti. Claro. Y es como que no, o sea, No. esto es transformador y es absolutamente todo lo que necesitas de aquí hasta la eternidad. Sí. Y el último es la no circularidad. O sea, no hay manera, por la grandeza del regalo perfecto, de devolver algo a cambio. No hay manera de que sea circular. Sin embargo, Barca ya hace ahí una distinción y está interesante porque en el siglo I sí se usaban los regalos para establecer cierto tipo de retorno en el sentido de Ajá. no te pido nada, pero vamos a tener un vínculo ahora tú y yo. Sí. Y Barclay traslada eso al mundo espiritual de la relación de Dios con sus hijos y dice, no es que él espera algo tipo, hoy yo te doy para que me obedezcas, sino esa es la razón por la cual Pablo repite constantemente, como leíste en Colosenses, sea agradecido. Ajá. Lo que se espera en el sentido, no hay circularidad en el sentido de te devuelvo parte de lo que me das, pero hay una respuesta esperada de gratitud, porque es que es increíble lo recibido. Y creo que hicimos este largo paréntesis para entender si todos hemos recibido la misma gracia, ¿por qué no todos expresamos la misma gratitud? Y quizás pasa por eso. Sí. Porque seguimos pensando que, pues Dios me ha dado gracia, pero a él el pasto del vecino está más verde que el mío. Claro. Sí, yo sé que él me dio gracia, pero yo he hecho lo mío y con todo lo que yo he hecho no me ha dado lo suficiente. Y sí, él me ha dado gracia, pero no puedo cambiar. O sea, yo soy así y así nací, así me moriré. Entonces como, espérame, eso no es gracia. Sí. Esa es una distorsión. Tienes los lentes inadecuados y quizás por eso tu expresión de gratitud es tan pobre. Sí. ¿Qué voy a agradecer? O sea, Ajá. Sí. ¿entiendes? O incluso yo pienso, bueno, es que yo estoy haciendo tanto para Dios, ¿no? Entonces ahí es donde dicen, o sea, lo que Dios me ha dado yo le he pagado y con interés. Y es como que, no, es que tú no entiendes, porque cuando Dios habla acerca de ministrar a otros, también lo llama gracia. O sea, el charis, los dones, nosotros conocemos como dones. Los dones son una medida de gracia porque aunque Él no te necesita, ha permitido que su gracia se pueda reflejar y ser canalizado a través de ti. Entonces, eso también, o sea, no es que estás saldando la deuda, digamos, de la gracia, es que te estás endeudando más. porque aún el yo poder ministrar a otros es gracia, es también parte de lo que Dios me da. Entonces, o sea, sí, porque a veces personas en el ministerio dicen como que, bueno, es que es tan desgastante, es que la gente no te agradece, es tan mal agradecido, es como que, espérate, ¿y tú has agradecido por haber sido puesto en el ministerio? No es lo que dice Pablo, claro. Doy gracias a Dios porque me consideró digno de ser puesto en el ministerio. O sea, es como que entiendo de que aún lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo como un reflejo de su gracia sobre mí. Entonces,
hay un cambio de chip que hay que hacer en cuanto a esto, y creo que cuando lo hacemos, entonces nos estamos alineando con la realidad tal cual es en el mundo, o sea, que Dios nos ha puesto, o sea, donde nos ha puesto. Y quizás eso también explica por qué razón de manera constante Pablo en las distintas epístolas doy gracias por ustedes, Ajá. o sean agradecidos, dad gracias en todo. En Hebreos 12, cuando dice que hemos recibido este reino inconmovible, seamos agradecidos. Ajá. Y me encanta ese versículo porque después dice, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como Él le agrada con temor reverente. Sí. O sea, es como que la gratitud es un hilo conductor que debería estar en todo, porque en todo lugar hay gracia. Ujú. Sí. Entonces, perdón, y volviendo al tema de ritmo, bueno, entonces está bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tener mentalidad de gratitud? Yo diría que no. Para que esto se incorpore como esa disciplina, yo creo que así como cada disciplina tenía tiempo y espacio, creo que tenemos que incorporar ritmos que involucren tiempo y espacio para la gratitud. Quizás redimir una especie de cena de acción de gracias, pero quizás no una vez al año. No sé si cada 2 meses, puede ser un buen ejercicio, gratitud y compartir con distintos tipos de personas. O sea, creo que hay una necesidad de un ritmo de gratitud creando tiempo y espacio. Ujú. Porque cuando agradecemos, lo único que estamos haciendo es exaltando la gracia de Dios. Sí. Entonces eso tiene un poder transformador sobre nosotros. Bueno, y tiene un poder transformador por un par de razones. Andrew Root, el autor de este libro, hicimos una serie de la buena vida. Sí. Tomamos de su libro, se llama ¿Tomamos? Faith. No, ¿Eh? robamos todo de ese libro. Robamos absolutamente todo. Sí, pero su primer libro de la serie se llama Faith Formation in a Secular Age. Y él en su conclusión habla mucho acerca de la gratitud y cómo está entrelazado con esta cuestión de dones y de ministerio. Y él dice que la gratitud es una acción kenótica. En el sentido de que la kenosis, ¿no? de Jesucristo que se vació de sí mismo, tomando forma de hombre. Entonces, es decir, es un vaciamiento de mí, porque yo cuando en agradecimiento recibo y reconozco la recepción del regalo, yo no puedo tener las manos llenas. Entonces yo recibo en agradecimiento porque ya me he vaciado de mí mismo. Hay personas que solamente buscan a Dios cuando ya llegan al final de ellos mismos, es porque tenían las manos llenas con ellos mismos. Entonces, el acto de recibir y agradecer es una acción de vaciamiento, pero también es el reconocimiento de que lo que yo recibo, lo recibo de una persona. Porque si... O sea, la acción de recibir es yo recibo de alguien. Si simplemente lo encontré, si estaba por ahí. Entonces, yo no agradezco a nadie. Digo, wow, qué bueno que encontré, ¿no? esta cosa, ¿no? Pero si alguien me lo da, entonces estoy reconociendo que lo que tengo me fue dado por alguien. Entonces, hay una conexión personal. Sí. Y creo que hay demasiadas cosas en este mundo que nos hace quejarnos, pero la queja muchas veces ni siquiera está dirigida a Dios, simplemente, o sea, uno puede, ¿cómo lo digo? Uno puede quejarse al aire, pero uno no puede agradecer al aire. ¿No? O sea, es como ese bueno, chiste malo, bueno, ¿no? Sí. Gracias a Dios que soy ateo. Claro. ¿No? O sea, me tengo que dirigir a alguien. O sea, la gracia tiene dirección. La gracia, o sea, la gratitud, sí, perdón, la tiene dirección. gratitud tiene dirección. O sea, la queja puede ser a nadie, ¿no? Al vacío. Pero gratitud es dirigido a una persona. Bueno, quizás se me ocurre algo. Gratitud tiene que tener dirección, va hacia Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Gratitud debe tener contenido. Sí. No puede ser gracias por todo lo que me das. Gracias porque tengo salud, vida, y la típica, ¿no? Ajá. Por eso Israel tenía cosas muy específicas. Agradecemos que Él nos sacó de Egipto. Ajá. Agradecemos su fidelidad en los 40 años en el desierto. Agradecemos el perdón de pecados. O sea, era como algo, el contenido. Y después creo que hay un aspecto comunitario. La gratitud debe ser en comunidad, porque Dios, si bien da gracia, nunca tiene que ver con una relación simplemente para mí, porque la gracia recibida es la gracia que yo también extiendo.
dad, recibid de gracia, Hmm. dar de gracia. Sí. O sea, para que la gracia pueda tener su operatividad completa, yo la recibo, pero al mismo tiempo soy ¿cómo se llama? No un puente, un canal de gracia a otros. Ajá. Entonces, si soy un canal de gracia a otros, la expresión de gratitud debe ser comunitaria. Sí, sí. Bueno, Ruth habla justamente acerca de eso y cómo es que nosotros solamente podemos ministrar desde la recepción, de recibir, haber recibido algo. Ajá. Y creo que aquí dice, estoy traduciendo aquí en directo, dice, la iglesia solamente puede ser el hogar de ministerio cuando primero recibimos ministerio. Nunca podemos comenzar dando ministerio sin haber primero recibido ministerio, y es porque el ministerio está entrelazado en la persona del ser de Dios, y habiendo sido hecho en su imagen, tenemos nuestra personalidad, o somos personas primero al haber recibido esto como un regalo. La forma de hipostasis está ordenado primero alrededor de recibir y solamente así dar. Y es interesante ese concepto, o sea, porque el agradecimiento, la gratitud, entonces es lo que resulta en una acción hacia otros. No quiero generar polémica con esto y quizás vamos cerrando, pero ¿no sientes que algo se perdió en el hecho de, en la Santa Cena o en la Cena del Señor? Pablo dice en 1 Corintios 23, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Verso 24, y después de dar gracias lo partió y dijo. Y ese dar gracias en griego es la palabra Eucaristía, Ajá. ¿no? Y por eso en la religión católica romana se le llama la Eucaristía, ¿no? El dar gracias, y ahí viene el prefijo eu, dar buena gracia, agradecer por la gracia recibida. No digo que le llamemos Eucaristía, pero creo que nos hemos saltado mucho eso. O sea, piensa tú cuál es el enfoque de la Santa Cena generalmente en las iglesias cristianas evangélicas. El cuerpo que sufrió, y recordar los latigazos y la sangre. Pero nos olvidamos después de dar gracias. Ajá. Lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, y esta es la copa, y después de cenar. O sea, dar gracias porque esto es gracia. O sea, Ajá. es simbolizar a través del pan y del vino la máxima expresión de la gracia de Dios, que es el sacrificio de Cristo. Entonces, creo que me llamó la atención como aún parte de un ritmo. Uh-huh. O sea, si como iglesia tenemos esto de, la Didache habla de la acción de gracias. Ajá. Lo tenía por acá en el 9. Y habla de... está rápido el internet, está bien. En el 9, aquí está. Acerca de la acción de gracias, da gracias de esta manera. Primero sobre la copa. O sea, era como que para ellos la Santa Cena no tenía tanto que ver con confiesa los pecados de este mes, Uh-huh. ¿Entiendes? Sino tenía que ver con vamos a dar gracias por. Y creo que ahí estaría otro ritmo de dónde incorporo gracia. Hoy, cada vez que nos juntemos, recordamos, anunciamos, pero damos gracias. Ajá. Y, Sí. y creo que eso es algo que quizás hemos perdido en los años, para no llamarle Eucaristía, Uh-huh. pero quizás perdimos algo de eso. Sí, totalmente. También Justino Mártir, cuando habla acerca de cómo era la iglesia en el primer siglo, hay mucho también acción de gracias. Habla acerca de que dice el presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias, en griego Eucaristía, largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminen las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Entonces, o sea, el centro de la reunión era acción de gracias. O sea, como que la parte del domingo, lo que nosotros conocemos como ese tiempo donde nos juntamos,
había una parte muy importante de acción de gracias. Y creo que sí, algo se ha perdido, definitivamente. Sí. Hemos dejado a un lado este ritmo. Y creo que si nosotros logramos volver a captarlo, vamos a poder entonces tener en perspectiva de que a pesar de X, no sucedió Y, sino Z. Sí. O sea, Dios ha sido fiel. Yo esperaba que esto iba a ser el final, pero no fue el final de la historia porque Dios en su fidelidad tal cosa. Sí. Y creo que el tener esas historias también terminan siendo una administración para nosotros porque podemos ver la gracia de Dios en otros y decimos, como tú dijiste, espérate, ¿no es que todos tenemos esta misma gracia? ¿No es que todos estamos bajo esta misma gracia de Dios? Entonces yo también puedo recibir ese ministerio de parte de Dios, puedo reconocerlo, puedo recibirlo y puedo entonces darlo a otros. Sí. Así que bueno, a entrenar el músculo de la gracia. No, de la gratitud. De la gratitud. Basado en la gracia. Tengo el libro, Teología de la Gracia, se llama la traducción. Teología de la Gracia. El don en el pensamiento paulino. Ok. Bueno, está bien. Si lo quieres buscar, ahí está. De John Barclay. Sí, está carito, pero bueno. Bueno, ahí... No me preguntes dónde lo pudo conseguir, pero está ahí. Sí. Y nos queda un episodio más de cierre, porque hay varias preguntas. Algunas que me anticiparon era, bueno, ¿cuál es la línea entre no hacer de estas prácticas algo legalista? Sí. ¿Y cuál es el poder en sí mismo de las prácticas? Sí. Y creo que hay varias cositas ahí como para aclarar. Así que nos vemos próxima semana. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X, entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.